Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de conceptos, cuando queremos charlar un poquitito de lo que en realidad el tema se llama teorías ácido-base, ¿sí? Es tener en cuenta lo que se conoce como... Esperen que voy a cerrar acá arriba el WhatsApp, si no me vuelven loco. Es el concepto de una solución, ¿sí? ¿Por qué el concepto de una solución? Cuando hablamos de calcular el pH de algo, ¿sí? Por ejemplo, en general ese algo para nosotros en el organismo implica soluciones acuosas, ¿sí? Una solución acuosa no es otra cosa que sustancias disueltas en agua. Cuando nosotros hablamos de este tipo de sustancias disueltas en agua, tenemos que saber que podemos tener electrolitos o no electrolitos, ¿sí? Donde un electrolito es una sustancia que en solución acuosa está disociada en iones y conduce la corriente eléctrica, ¿sí? Un electrolito entonces se disocia en iones y conduce la corriente eléctrica, ¿sí? Recuerden que los iones eran las sustancias que tenían carga, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de no electrolitos, tenemos que saber que estamos hablando de sustancias que en solución acuosa no conducen la corriente eléctrica porque no se disocian en iones, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de tipos de electrolitos, podemos saber que tenemos dos grandes grupos, electrolitos fuertes o electrolitos débiles, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de algunas sustancias que se comportan como electrolitos fuertes, ¿sí? Electrolitos fuertes pueden ser los ácidos fuertes, por ejemplo, ¿sí? Ácidos fuertes. Electrolitos débiles pueden ser, por ejemplo, los ácidos débiles, ¿sí? Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que calcular el pH de un ácido fuerte no es lo mismo que calcular el pH de un ácido débil, ¿sí? Calcular el pH de una base fuerte no es lo mismo que calcular el pH de una base débil, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto que está acá es un ácido fuerte, esto que está acá es un ácido débil, ¿sí? Esto que está acá es una base fuerte, esto que está acá es una base débil, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que quiero obtener el pH de algo o calcular el pH de algo, ¿sí? Tener en cuenta justamente el concepto de electrolito, ¿sí? Entonces, un electrolito fuerte es el que se disocia completamente. Y un electrolito débil es el que se disocia parcialmente, ¿sí? Y esto ustedes, les voy a sacar una fotito, si lo tienen. Avísenme si quieren copiar algo, si quieren que pare por algo, yo paro, ¿sí? Si no, les saco foto y les paso, como hago siempre. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a definir, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir a las distintas teorías ácido-base? ¿Sí? Las teorías ácido-base son las que me ayudan a mí a definir qué es un ácido y qué es una base, ¿sí? Acá, saber que las teorías ácido-base son tres, la teoría de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis, ¿sí? Pero cada una de esas teorías ácido-base, ¿sí? No anula a la otra. Hay algunas que son más viejas, como la de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis, ¿sí? Es como de orden cronológico, pero cada una de esas bases, ¿sí? Cada una de esas bases, cada una de esas teorías ácido-base se suman entre sí. O sea, cada una explica un poco más. No sé si se entiende lo que digo, ¿sí? Muy bien. Tener en cuenta que cada una de las teorías me van a ayudar a mí a definir qué es un ácido o qué es una base. Nosotros ya habíamos visto que era un ácido. ¿Se acuerdan qué era un ácido? Esto lo habíamos charlado. Está todo escrito ahí igual, ¿no? Un ácido era una sustancia que ¿qué podía ser? Un ácido era una sustancia Em, que podía ¿Captar protones? liberar protones, ¿sí? Un ácido es una sustancia que puede liberar protones en solución acuosa, ¿sí? Básicamente la teoría de Bronsted y la teoría de Arrhenius nos dicen a nosotros que un ácido es una sustancia que puede liberar protones. La diferencia entre la de Bronsted y la de Arrhenius es que la de Arrhenius dice que los vas a liberar en solución acuosa, ¿sí? En cambio, la de Bronsted no dice que es en solución acuosa, dice que también sirve para solventes polares y demás, ¿sí? Eso es un ácido para Arrhenius o un ácido para Bronsted, que es lo que nosotros básicamente más vamos a usar ahora cuando hagamos cálculos, ¿sí? Después tenemos la teoría, dentro de la teoría de Arrhenius, podemos definir también que una base es una sustancia que libera oxidrilos, pero en la teoría de Bronsted vamos a definir que una base es una sustancia que tiene la capacidad de
aceptar protones. ¿Sí? De aceptar protones. Eso es algo muy importante porque nos muestra a nosotros un montón de sustancias, como por ejemplo los aminoácidos, ¿sí? Pueden aceptar protones, el grupo amina en general puede aceptar protones, ¿sí? Entonces nos es muy útil en ese sentido, ¿sí? Nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un montón de sustancias, por ejemplo todas las que tengan el grupo amina, que se van a comportar como bases, ¿sí? Después lo que refiere a las bases de Lewis y los ácidos de Lewis, realmente no lo vamos a usar mucho acá, así que lo vamos pasando. Teoría de Arrhenius, ¿sí? Según Arrhenius, ¿sí? Voy a tener un ácido como una sustancia que al disociarse en solución acuosa produce protones, ¿sí? Y una sustancia, y una base, según Arrhenius, es una sustancia que en solución acuosa, ¿sí? Produce oxidrilos, ¿sí? Entonces yo reconozco un ácido, reconozco una base, ¿sí? Así es como lo puedo ver. Acá tienen dos ejemplos. Este que está acá, los dos, en este caso, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el ácido nítrico también es un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir que sean ácidos fuertes? Quiere decir que se disocian completamente, o sea, actúan como electrolitos fuertes, ¿sí? Y las bases fuertes quiere decir que se disocian completamente y que se liberan oxidrilos, ¿sí? En este caso, las dos son bases fuertes también. ¿Bien? Entonces, un ácido va a ser una sustancia que libera protones en solución acuosa. Y una base va a ser una sustancia que libera oxidrilos en solución acuosa. ¿Según quién? ¿Según quién? Arrhenius. Muy bien. Este es un pequeño resumen, ¿sí? Lo que define este resumen es que si yo tengo iones hidronio y oxidrilo, ¿sí? Se pueden combinar para dar agua, ¿sí? Esto es algo muy importante. A partir de esto aparece lo que conoce como la teoría de Arrhenius, ¿sí? Esto lo paso largo. Por eso lo que decía Arrhenius era hablar directamente con oxidrilos y con protones, y nada más, ¿sí? Teoría de Bronsted-Lowry, 1923, fíjense que pasaron unos cuantos años, ¿sí? Bronsted es este, y Lowry es este. Básicamente lo que dice es que un ácido es toda sustancia que puede dar iones protón, o sea que puede dar iones hidrógeno, ¿sí? Y una base es una sustancia que puede aceptar los iones protón, ¿sí? O sea, uno los va a aceptar y el otro los va a liberar. ¿Estamos? Cuando hablamos de justamente Bronsted-Lowry, esto lo voy a... Por eso no le saco foto anterior, porque estaba más lindo. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos tener sustancias, ¿sí? Que donan protones, por ejemplo acá yo tengo el ácido, y esta es la base. Una sustancia va a donar el protón, ¿sí? Lo suelta, y la otra sustancia lo acepta. La acepta la base, lo dona el protón, ¿sí? Gracias a la teoría de Bronsted, nosotros podemos determinar lo que se conoce como una base conjugada, ¿sí? ¿Qué es una base conjugada? Una base conjugada es una sustancia que fue un ácido, pero que soltó un protón. ¿Se entiende? Entonces ahí se convierte en base conjugada. O sea, era un ácido, pero soltó un protón. Al soltar un protón, ¿qué es lo que puede hacer este anión que está acá? ¿Qué tiene la capacidad de hacer? Por eso se llama base conjugada. ¿Qué puede hacer esto? ¿Qué puede hacer? Puede Captar un hidrógeno. captar el hidrógeno, perfecto, ¿sí? Ahora lo puede aceptar, por eso es base conjugada, porque puede aceptar. Pero no era base, sino era porque antes el otro fue ácido, ¿sí? Muy bien. Y la base, cuando acepta el protón del ácido, se termina convirtiendo en un ácido conjugado, ¿sí? ¿Por qué ácido conjugado? Porque no puede ser ácido si no hubiera sido que atrapó el protón del otro. ¿Mm? Esos son conceptos muy, muy importantes. Entonces, según Bronsted, yo voy a tener, ¿sí? El ácido, ¿sí? El ácido va a ser aquel que pueda ceder protones y la base va a ser que pueda aceptar protones, ¿sí? Aceptar protones.
Esto me termina dando estas que están acá, que son las fórmulas que más van a ver o con las que más se tienen que relacionar. ¿Sí? El ácido que le entrega agua, perdón, el ácido que le entrega protones al agua, la base que le entrega, que acepta los protones del agua. ¿Sí? Entonces, esto es lo que terminamos viendo. ¿Qué te vas? Ah, perdón, chicos. Entonces tengo el ácido que reacciona con una base para dar la base conjugada y el ácido conjugado. O sea, la base 1 es la base conjugada. ¿Sí? Perdón, la base 1 es la base conjugada que viene a partir del ácido 1. ¿Sí? Y el ácido 2 es el ácido conjugado que viene a partir de la base 2. ¿Se entiende más o menos esto, chicos? Chicas, párenme, porque miren que si no, ya me pasó el otro día que terminé una clase en 45 minutos, pues no me pararon ni 2 minutos. ¿Venimos bien? Genial. Bueno. Con la teoría de Bronsted, nosotros podemos definir algo que se llama autoprotólisis del agua. ¿Sí? Autoprotólisis del agua. ¿Qué pasa con la autoprotólisis del agua? El agua tiene la capacidad de protonarse a sí mismo, por eso es autoprotólisis. ¿Sí? O sea, puede aceptar sus propios protones. ¿Sí? Fíjense, acá me quedó medio torcido, pero yo tengo dos moléculas de agua, ¿sí? Que reaccionan entre sí y una le saca el protón al otro. ¿Ven? Una le saca el protón al otro y me termina quedando un ion hidronio. Y el otro que perdió el protón me termina quedando un oxidrilo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo analizo esto, me voy a dar cuenta que esto que está acá ahora es un ácido conjugado. Y esto que está acá, ¿ahora qué es? Una base conjugada. ¿Se dan cuenta? El agua, ¿sí? Cede protones, el agua acepta protones. ¿Sí? Entonces el agua que cede y acepta protones me termina dando una base conjugada, ¿sí? Y una base conjugada que es el oxidrilo y un ácido conjugado que es el hidronio. ¿Se dan cuenta? O sea, el agua puede actuar como actúa justamente la teoría de Brewster-Lowry. ¿Sí? Puede aceptar y ceder protones. Acá un dibujito un poquito más lindo, ¿sí? Entonces, yo tengo el agua que actúa como ácido y el agua que actúa como base, ¿sí? Si actúa como ácido es porque cede protones, ¿sí? Y se va a convertir en la base conjugada, y los protones que pierden los acepta el otro agua y termina teniendo el ácido conjugado, que es este que está acá. ¿Se entiende lo que pasa con el agua? ¿Sí? ¿O no? ¿En qué teoría era eso, Mati? Esto es teoría de Bronsted, todavía no cambié. Sigo en la teoría de Bronsted, ¿sí? Ahora, esto que está acá, en el medio, ¿qué quiere decir? ¿Saben o no? Que es reversible. Es reversible, pero ¿por qué la flecha va más para la izquierda que para la derecha? ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben o no? Que no todo es reversible. Que es un electrolito débil. Es más, que es un electrolito muy débil. O sea, que está más tiempo como agua que como hidronio y oxidrilos. ¿Sí? O sea, la concentración de agua es mucho mayor que la concentración de hidronio y oxidrilos. O sea, esto pasa, pero muy poquito. ¿Se entiende eso? ¿Lo que dije recién o no? Fíjense. Y acá ya tengo que empezar a meterme en algunas cosas que por ahí todavía que no dimos y no vamos a dar, que tiene que ver con equilibrio químico, ¿sí? Que es un tema muy importante y la verdad que estaría bueno que se los den en la facu, pero no tengo tiempo de explicárselos completos. Pero les cuento, ¿sí? Esta que está acá es la reacción que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y como está en equilibrio, yo puedo calcular algo que se llama constante de equilibrio, que es esta que está acá, Kc o constante de equilibrio, ¿sí? Esa Kc o constante de equilibrio se va a mantener constante a una temperatura dada, por eso se llama constante de equilibrio, ¿sí? Se mantiene constante a una temperatura dada, eso quiere decir que no cambia, ¿sí? Que no cambia. A partir de esa constante de equilibrio, ¿sí? Yo voy a calcular, esto que está acá es toda la explicación que les voy a contar ahora, pero a partir de esa constante de equilibrio, yo voy a calcular esto que está acá que se llama Kw, ¿sí? Kw o K del agua, ¿sí? Este Kw o K del agua es un valor sumamente importante para todo lo que implica cálculos de pH, ¿sí? Muy importante para cálculos de pH.
Yo con todo esto, fíjense que no les estoy explicando demasiado, me voy a quedar solamente con ¿qué? Con la autoprotólisis del agua, y que a partir de la autoprotólisis del agua yo puedo obtener el valor de KW. ¿Sí? El valor de KW. KW tiene un valor en particular, ¿sí? Y ese valor es 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ese es el valor de KW. O sea, todo lo que les dije recién, lo más importante es que el KW se saca a partir de la autoprotólisis del agua. ¿Sí? Y tiene un valor. El valor es 1 por 10 a la menos 14. ¿De dónde sale ese valor? El agua, ¿sí? El agua a 25 grados centígrados, el agua a 25 grados centígrados, tiene una concentración de protones, o sea, de ion hidronio, de 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Y la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 7 molar, si yo estoy a 25 grados centígrados. ¿Sí? O sea, cuando pongo con las concentraciones molares a 25 grados centígrados de hidronio y de oxidrilos y hago la cuenta, que es la multiplicación, acá estoy multiplicando entre los dos, me termina dando 1 por 10 a la menos 14. Acuérdense, acá tengo concentración de protones, concentración de oxidrilos, de hidronio o de protones, ¿sí? Concentración de oxidrilos, estoy multiplicando, ¿sí? Y ese valor me va a dar 1 por 10 a la menos 14. Este valor, el valor del KW, siempre es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados, y para nosotros siempre va a ser 1 por 10 a la menos 14 cuando tengamos que hacer problemas de pH, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como que el valor del KW es 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Acá me faltó el por. No sé si se dieron cuenta. Me acabo de dar cuenta. En los dos problemas. Acá y acá. Entonces, este es el valor del KW. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que saber es que el agua a 25 grados centígrados, ¿sí? El agua solita tiene pH neutro. El pH neutro es 7. ¿Sí? Un pH neutro implica tener la concentración de protones igual a la concentración de oxidrilos. O sea, si yo estoy en una solución que es neutra, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. ¿Sí? En cambio, si las soluciones son ácidas, la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos. Y si las soluciones son básicas, la concentración de protones es más chica que la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá abajo, y qué es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan? La clase anterior no, la que vimos teorías ácido-base. ¿Sí? Entonces, saber que, conociendo la concentración de protones, yo puedo saber si es ácido, básico o neutro. ¿Sí? Acuérdense que las concentraciones de protones por 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3, a la menos 2, a la menos 1, son todas concentraciones de protones ácidas. ¿Sí? Y si tienen concentraciones de protones a la menos 8, a la menos 9, a la menos 10, a la menos 11, son todas básicas. ¿Sí? Muy bien. Teoría de Lewis. ¿Sí? Lewis básicamente lo que hace es, esto está bueno porque Lewis descubrió un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas justamente la teoría de Lewis para lo que es un ácido y una base, pero lo más importante que tiene Lewis es que él lo que hace es sacar de la discusión a los protones y sacar de la discusión a los oxidrilos. ¿Sí? Lo que dice Lewis es que un ácido, ¿sí? Un ácido es una sustancia, ¿sí? Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de captar protones, perdón, de compartir, de captar electrones. Justo estaba pensando en guardar la foto, por eso estaba. Va de nuevo. Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar protones, pero la puta otra vez dije lo mismo, perdón. Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar pares de electrones, ¿sí? Una sustancia que tiene la capacidad de aceptar pares de electrones. Y una base es una sustancia que tiene la capacidad de ceder pares de electrones, ¿sí? O sea, lo que hace Lewis es, en lugar de hablar de protones y de oxidrilos, dice directamente, bueno, mira, vos sos un ácido si podés aceptar pares de electrones por compartición, ¿sí? Aceptar pares de electrones por compartición. Y dice, bueno, yo soy una base, o vos sos una base, si tenés la capacidad de ceder pares de electrones por compartición, ¿sí? O ceder pares de electrones por compartición. Eso es algo muy importante, ¿sí? Uno puede aceptar pares de electrones, el ácido, y el otro puede ceder pares de electrones, la base, ¿sí?
Muy bien. Algunos ejemplos de ácidos y bases de Lewis. La base de Lewis que se usa como ejemplo siempre es el amoníaco, el NH3, este que está acá, ¿sí? El amoníaco es el que siempre se usa como base de Lewis. Y ácidos de Lewis hay un montón, pero acá tienen, por ejemplo, el trifluoruro de boro, ¿sí? El trifluoruro de boro es un ácido de Lewis. Algo que va a pasar es que si yo tengo una base de Lewis con un ácido de Lewis, ¿sí? Entre ellos pueden formar un enlace covalente. Se puede llegar a formar un enlace covalente si yo tengo un ácido de Lewis que reacciona con una base de Lewis, ¿sí? Este lo pasé más rápido que el anterior porque no es tan importante para el cálculo de pH, simplemente es para reconocer sustancias ácidas y básicas, ¿sí? ¿Dónde nosotros vimos ácidos y bases de Lewis? Cuando estuvimos viendo la hemoglobina, ¿sí? Por ejemplo, acá igual está el ejemplo del citocromo B, pero en la hemoglobina pasó lo mismo. El hierro actúa como ácido de Lewis y la porfirina de la hemoglobina, ¿sí? O el anillo de la porfirina de la hemoglobina actúa como base de Lewis, ¿sí? La base de Lewis sería el anillo que tiene todos los nitrógenos y el ácido de Lewis sería el catión hierro 2+. Siempre recuerden que, por ejemplo, ácidos de Lewis suelen ser cationes, ¿sí? Los cationes suelen actuar como ácidos de Lewis, y las bases de Lewis muchas veces son compuestos nitrogenados, ¿sí? Derivados del amoníaco, por ejemplo, ¿sí? Entre otros, hay un montón. Bien, para tener en cuenta algunas características de las teorías ácido-base, ¿sí? Cómo compararlas y reconocerlas cada una. Este cuadrito es un resumen de todo lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Fíjense, Arrhenius da iones en agua, es dador de protones el de Bronsted, aceptor de pares de electrones el de Lewis, ¿sí? Es básicamente un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Esto les va a venir al PLT, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer con las tres teorías? ¿Sí? Con las tres teorías lo que logramos hacer es agrandar cada vez más, ¿sí? El mundo de los ácidos y las bases. O sea, me ayuda a mí a decir, bueno, Arrhenius es la base del oxidrilo y el ácido del protón, ¿sí? Bueno, Bronsted, la base es, el ácido es el protón y la base es el que los acepta, o sea, no necesito que sea oxidrilo, ¿sí? En cambio, el de Lewis que me dice, bueno, la base es el que tiene pares de electrones libres para compartir y el ácido es el que puede aceptar esos pares de electrones para compartir, ¿sí? Perfecto. Escala de pH, que estuvimos viendo la clase anterior, que era la escala de pH, ¿sí? Saber que podemos ir desde ácido hasta alcalino, cuando hablamos de eso, y que el pH neutro está en pH 7. Este dibujito es muy simpático, tiene un pequeño error, la sangre no está en pH 7, la sangre está a pH 7,4, vamos a escribirlo acá para que no metan la pata. Es un dibujo simpático, pero vamos a poner acá 7,4, que es el pH del plasma sanguíneo para la sangre, ¿sí? Porque si no, después van a decir, no, pero Matías dijo que la sangre está a pH neutro. No está a pH neutro, está a pH 7,4, ¿sí? Fíjense cómo los pH son bastante locos. Nosotros consumimos algunas cosas bastante ácidas, como el jugo de limón o las gaseosas, ¿sí? Entre otras cosas, y a veces consumimos algunas cosas básicas, como por ejemplo... Ah, no, acá no está. Bueno, la leche tiene un pH más o menos, bastante alto. ¿Vamos bien hasta acá? La escala de pH se basa en justamente poder calcular el pH, ¿sí? Cuando hablamos de calcular un pH tenemos que tener en cuenta estas cositas que están acá, ¿sí? Estas cositas que están acá, que son muy importantes, que ya habíamos charlado un poquito la vez pasada, ¿sí? ¿Qué es el pH? El pH es aplicarle el menos logaritmo a la concentración molar de protones, ¿sí? O sea que esta escala que está acá está basada justamente en que yo le apliqué el menos logaritmo a la concentración molar de protones, ¿sí? O sea, si a mí me dicen que yo tengo pH igual a 3, ¿sí? El valor 3 viene de que yo le hice menos logaritmo a un valor en particular. Ese valor en particular es 1 por 10 a la menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, no es ese valor, ¿no? Pero así es como se calcula el pH, ¿sí? El pH se calcula, ¿sí? Aplicándole el menos logaritmo a la concentración de protones. ¿Qué es el pOH? Es si yo quiero calcular la concentración de protones, si quiero calcular la concentración de oxidrilos, puedo calcular algo que se llama pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y acá están el pKa y el pKb,
que se utilizan sobre todo para ácidos débiles, cuando yo tenga algo que se llama constante ácida, que todavía no les expliqué lo que era. ¿Sí? Pero estas ecuaciones las tienen que usar. Con estas ecuaciones que están acá y un par más que les tengo que dar, pueden hacer cualquier tipo de problema de pH. Es más, con estas que están acá hay un montón de problemas que ya se pueden hacer. ¿Sí? Acá está lo que les decía, ¿sí? La relación que existe entre el pH, ¿sí? La relación que existe entre el pH y las distintas concentraciones molares, ¿sí? Fíjense, lo que está acá arriba son concentraciones molares de protones y la que está acá abajo son concentraciones molares de oxidrilos. Saber que cuando hablamos de pH neutro estábamos hablando de pH 7 y de 7 para abajo será pH ácido, de 7 para arriba será pH alcalino o básico, ¿sí? Siempre tener en cuenta que hay una relación entre el pH y las concentraciones molares de protones, ¿sí? Mientras más diluido es la concentración de protones, más alto será el pH. ¿Sí? O sea, pH 14 quiere decir mucha concentración de oxidrilos, poca concentración de protones. ¿Sí? pH 3 quiere decir poca concentración de oxidrilos, mucha concentración de protones. ¿Sí? ¿Me siguen con eso que dije o no? Y yo la clase anterior les había mostrado que si saltaba 2 puntos de pH, por ejemplo, la concentración disminuía 100 veces si voy de 7 a 9. Y si voy de 9 a 11, disminuye también 100 veces la de protones respecto de 9. Pero si voy de 9 a 12, disminuye 1000 veces. ¿Sí? Y si voy de 7 a 4, también aumenta, en este caso, 1000 veces. Eso lo habíamos visto la clase anterior, por eso no me detengo demasiado. ¿Sí? Muy bien. Esto les mostré hoy un poquitito, ¿sí? Hay 3 tipos de soluciones, ¿sí? Que tienen que poder reconocer, que son las soluciones neutras, las soluciones básicas y las soluciones ácidas, ¿sí? Esos son los tipos de soluciones que tenemos que conocer. Saber que las soluciones neutras el pH 7, si la solución es ácida, el pH va a ser menor a 7, y si es básica va a ser mayor a 7. ¿Qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Bueno, básicamente yo lo que les dije fue, si yo tengo la concentración de protones más grande que la de oxidrilos, ¿se acuerdan de eso? Iba a ser una solución ácida. Bueno, ahora lo que yo les digo es, la concentración de protones es más grande que la de oxidrilos, la solución es ácida, pero bueno, el pH en ese caso será menor a 7, ¿sí? Y si la concentración de protones es menor a la de oxidrilos, ¿sí? La solución será básica, pero el pH va a ser mayor a 7, ¿sí? Esto que está acá es, ¿se acuerdan? El KW, ¿sí? Lo que está acá es el KW, concentración de protones por concentración de oxidrilo tiene que dar 10 a la menos 14, esto tiene que dar siempre, ¿sí? Y también vale siempre que el pH más el pOH tiene que dar 14, ¿sí? O sea, si a mí me dicen que el pH de algo vale 10, ¿sí? Quiere decir que el pOH de eso, ¿cuánto va a valer? 4. Muy bien, ¿sí? Va a valer 4, perfecto. Y si el pOH vale 2, ¿cuánto va a valer el pH? ¿Cuánto va a valer? 12. Muy bien. Muy bien. Algunos ejemplos de pH en nuestros fluidos, ¿sí? Esto que está acá está relacionado, los colorcitos, digamos, tiene que ver con los pHs. Este dibujito me pareció bastante interesante. Fíjense que mientras me voy para azul es pH básico, verde cercano al neutro y ácido el rojito, ¿sí? Como que para que vean que dentro de nuestro organismo hay un montón de pHs diferentes, pero el que más se repite es el pH cercano al 7,4, que es el verde, ¿sí? Que es el pH del plasma sanguíneo. pH del plasma sanguíneo. Muy bien, disociación de electrolitos fuertes y débiles, ¿sí? ¿Para qué vamos a ver lo que es la disociación de electrolito fuerte y débil? Que ya habíamos hablado que era el electrolito fuerte y que era el electrolito débil. Bueno, básicamente nos sirve para que nosotros podamos diferenciar a los ácidos de ácidos fuertes o ácidos débiles, ¿sí? El ácido fuerte va a ser aquel que se disocie completamente. O sea, por cada molécula de ácido fuerte que yo agrego a la solución, voy a obtener una partícula de
base conjugada y una partícula de protones, ¿sí? Eso va a pasar en un ácido fuerte, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de ácidos débiles, ¿sí? Cada molécula que yo agregue de ácido débil voy a obtener mucho del ácido débil sin disociar, o sea que no se va a separar, y un poquitito, ¿sí? De la base conjugada y un poquitito de los protones. Eso es un ácido débil. Se comporta como electrolito débil, ¿sí? Electrolito débil. Eso es el comportamiento que va a tener, ¿sí? Otro ejemplo más, cuando yo tengo un ácido fuerte que lo disocio en agua, lo tiro en solución acuosa, lo que voy a obtener es, en el ácido fuerte, todos protones y bases conjugadas por separado. ¿Se entiende? Protones y bases conjugadas por separado. Eso me va a dar un electrolito débil, ¿sí? Perdón, fuerte. En cambio, un electrolito débil, en este caso un ácido débil, lo que yo voy a obtener son bases conjugadas, protones, pero aparte al ácido sin disociar, ¿sí? ¿Cómo reconozco al ácido fuerte? Bueno, acá está la fórmula del ácido fuerte. La reacción no es reversible, ¿sí? No es reversible porque se disocia completamente y mientras estén en solución no puedo volver para atrás. O sea, no puedo obtener el ácido débil. Tengo que sacar la solución, ¿sí? En cambio, para el ácido débil sí es reversible la fórmula. La fórmula no, la reacción. Tener en cuenta entonces que la disociación del ácido fuerte es completa, o sea, todo lo que tiro se va a disociar en protones y en base conjugada. Esto me va a dar una constante ácida muy, muy, muy alta. Todavía no les dije que era la constante ácida, pero para que mucho mayor que 1, dice ahí, esas mayores, 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 quiere decir mucho mayor que 1. En cambio, cuando yo tengo la disociación de un ácido débil, lo que voy a obtener es una constante ácida menor a 1. O sea que eso quiere decir que voy a tener mayor concentración de ácido débil que de base conjugada y protones, ¿sí? Eso es algo importante, tienen que poder diferenciarlos, ¿sí? Mati, ¿puedes repetir eso de vuelta? Sí, sí, bueno. Yo tengo un ácido fuerte y un ácido débil, ¿sí? El ácido fuerte, todo lo que tiro al agua se separa. En protones y en base conjugada. Yo le digo protones, acá es un hidronio. En protones o hidronio y base conjugada. Todo. Si tiro 10, se separan los 10, ¿sí? En cambio, si yo tengo un ácido débil, si yo tiro 10 ácidos débiles al agua, de esos 10, ponele solamente uno se va a disociar en base conjugada y en protones. Todos los demás van a quedar así, como ácido débil. ¿Ves? No se separan. ¿Ves que acá se separaron todos? A negativo, protones positivos. En cambio, acá, ¿qué pasó? Hay un montón que no se separaron. Esa es la característica típica de un ácido débil, ¿sí? Un ácido débil. ¿Se entendió ahora? Sí, lo de Ka no entendí, Mati. No lo expliqué, por eso. K se llama constante ácida, ¿sí? Y es un valor que se calcula para cada tipo de ácido en ciertas condiciones, que nos muestra a nosotros una relación entre los protones, la base conjugada y el ácido débil. ¿Sí? Los protones, la base conjugada y el ácido débil. Si querés te lo escribo acá. Les voy a escribir acá qué es el Ka y después, si lo tengo que volver a explicar, lo explico. Fíjense, Ka se calcula de la siguiente manera. Vamos a hacer la letra un poquito más grande. K se calcula así, mira. Es la concentración molar de los productos multiplicados entre sí. Los productos en este caso son el hidronio y la base conjugada, ¿sí? Dividido la concentración molar de los reactivos multiplicados entre sí. El agua no se pone porque se asume que la concentración molar del agua es 1. ¿Sí? Esto es el Ka. ¿Sí? O sea, es una cuenta, ¿se entiende? Es una cuenta, que solo se puede calcular si estoy en el equilibrio. Que lo termino así. Y a partir de esta cuenta, entender lo que pasa para el ácido débil o para la base, o para el ácido fuerte, es matemática nada más, nada muy complicado. ¿Qué pasa? Si se disocia completamente, este número va a ser muy grande y este número va a ser muy chiquito o 0. ¿Sí? O sea que este número, cuando haga la multiplicación, no se me da 2 por 2, me va a dar 4, ¿sí? O 2000 por 2000 me va a dar el número que vos quieras. Y acá abajo va a ser un número muy cercano a 0. Entonces, cuando haga la división, el número de K me va a dar un número enorme.
un número muy grande, ¿sí? Un número muy, muy grande. En cambio, en el caso del ácido débil, la concentración de los reactivos, de los productos, perdón, es muy chiquita. ¿Por qué? Porque suponete, de este tengo 9 y de este tengo 1 y tengo 1, ¿sí? Entonces hago 1 por 1 dividido 9. ¿Sí? Cuando hago la cuenta, ¿qué me termina dando? Un número menor a 1, como dice acá. ¿Sí? De ahí viene lo de Ka. ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, sí. Es una cuenta matemática, o sea, el Ka es una relación que existe entre los reactivos y los productos. ¿Sí? Es una relación entre los reactivos y los productos que cuando es un ácido débil, Ka es menor que 1. Y cuando es un ácido fuerte, es mucho mayor que 1. ¿Por qué? Porque el número de abajo es un número casi 0, muy cercano a 0. Y vos siempre que dividís cosas, dividís algo por algo que está muy cerca de 0, te va a dar un número muy grande. Si querés probar con la calculadora después. Esto que está acá es un ejemplo que se utiliza para explicar, ¿sí?, qué le pasa a los ácidos débiles. Cómo calculo el pH o la concentración de protones de un ácido débil. ¿Por qué? Calcular la concentración de protones de un ácido fuerte es relativamente fácil, ¿sí? ¿Por qué? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Yo le voy a escribir acá al costadito. Como no les estoy por explicar problemas, solamente la teoría, les escribo acá al costadito. Mirá. La concentración de protones de un ácido fuerte es igual a la concentración del ácido. Concentración del ácido fuerte. ¿Sí? La concentración de protones del ácido fuerte es igual a la concentración del ácido fuerte. O sea que si el ácido fuerte es 1 molar, la concentración de protones del ácido de protones, ¿cuánto va a ser? Perdón. Si la concentración del ácido fuerte es 1 molar, ¿cuánto va a ser la concentración de protones? 1 molar, exacto. ¿Sí? En cambio, para un ácido débil, ¿sí?, la concentración de protones ¿sí?, de un ácido débil va a ser menor o mucho menor eso va a depender del valor de la constante ácida, ¿sí?, a la concentración del ácido. ¿Sí? Va a ser mucho menor a la concentración del ácido. Esto es algo que tengo que tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Esta es fácil de obtener, porque si me dan la concentración del ácido, ya sé la concentración de los protones, ¿sí? Pero esta es difícil de obtener, o sea, la concentración de protones del ácido débil es difícil de obtener. Les pregunto algo, ¿para qué querría yo calcular la concentración de protones de algo? Para sacar el pH. Para sacar el pH, justamente, ¿sí? Si no tengo la concentración de protones, no puedo sacar el pH, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, es hacer un análisis del equilibrio, ¿sí? Algo que a ustedes no les enseñan, ¿sí? ¿Cómo se hace un análisis del equilibrio? Yo tengo que tener en cuenta para el análisis del equilibrio la constante ácida. Este ácido que está acá es un ácido débil, se llama ácido sulfídrico, ¿sí? Ácido sulfídrico, y presenta esta disociación que ustedes ven acá. Esta disociación que ustedes ven acá, y a partir de esta disociación que ustedes ven acá, se puede obtener la constante ácida Ka que está acá, ¿sí? Como está en el equilibrio, yo no sé cuál va a ser la concentración molar que va a tener de protones y de base conjugada, ¿sí? Entonces, básicamente, yo tengo que hacer unas cuentitas matemáticas y a partir de ello voy a obtener esta fórmula que está acá, ¿sí? No les voy a explicar cómo se hacen las fórmulas, ¿sí? Esta fórmula que está acá, que está incompleta, me acabo de dar cuenta. Se ve que no se me escribió. Me falta acá. Raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial. O sea, si yo quiero sacar la concentración de protones, ¿sí?, si yo quiero sacar la concentración de protones de un ácido débil, necesito hacer esta cuenta que ustedes están viendo acá, ¿sí?
¿Qué dice la cuenta? Dice que la concentración de protones es igual a la raíz cuadrada de la constante ácida por la concentración inicial del ácido, ¿sí? Esta fórmula solo vale cuando X, o sea, este X que está acá, ¿sí?, es menor al 5% de la concentración inicial. O sea, esa fórmula vale cuando la disociación del ácido débil es muy pequeña, ¿sí? O sea, se disocia muy poquito. Ahí es donde va a valer, ¿sí? Nosotros la vamos a usar siempre, esta fórmula, ¿sí? O sea, siempre vamos a hacer de cuenta como que la concentración de protones se calcula así. Así que por eso no se preocupen, no van a tener que hacer nada raro. Muy bien. Bueno, a ver.